la primera carta que Pablo escribe a los tesalonicenses para que leamos juntos el capítulo 2. Primera Tesalonicenses capítulo 2, y vamos a leer los versículos que van del 1 al 12. Habiendo leído, vamos a orar y vamos a compartir este texto, un padre comprometido, ¿ok? Leo la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 12. Porque ustedes mismos saben, hermanos, en cuanto a nuestra visita a ustedes, que no fue en vano. Al contrario, a pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipo, como saben, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de grande conflicto. Pues nuestra exhortación no procedía de error, ni de motivos impuros, ni fue con engaño. Más bien, fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el evangelio. Así hablamos, no como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios, quien examina nuestro corazón. Porque como saben, nunca usamos palabras lisonjeras, ni tampoco como pretexto para avaricia. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podríamos haberles sido carga como apóstoles de Cristo. Más bien, entre ustedes fuimos tiernos, como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. Tanto es nuestro cariño para ustedes que nos parecía bien entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habían llegado a sernos muy amados. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro arduo trabajo y fatiga, que trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente actuamos entre ustedes los creyentes. En esto saben que fuimos para cada uno de ustedes como el Padre para sus propios hijos. Les exhortábamos, les animábamos y les insistíamos en que anduvieran como es digno de Dios, que los llama a su propio reino y gloria. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es tener esta palabra y toda la enseñanza que ella nos da. Ayúdanos, danos tu espíritu para hablar como conviene en mi gran necesidad, insuficiencia, pero también en la necesidad de cada uno aquí. Tráenos tu presencia especial y bendícenos. Oh Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pablo está usando aquí el ejemplo de su liderazgo espiritual para hablar del liderazgo que debe haber en una iglesia en sentido general, pero también en el hogar. Se aplica muy bien a cada hombre, a cada padre. Del versículo 1 al 6, él habla de la tenacidad, la integridad, autoridad y el dar cuenta en humildad. Pero ya del versículo 7 en adelante, él habla del papá, y miren ahora, con dos figuras interesantes. Primero, un lado materno que deben tener los hombres, los padres, y luego un lado paterno. Y él utiliza las dos figuras. Impresionante eso. Eso es lo que yo espero que veamos. Ahora miren, yo he aprendido, hermanos, que es fácil hacer que una persona se sienta culpable con el trato de ciertos temas. Por ejemplo, si aquí habláramos de la oración y el deber de orar, todo el mundo quedaría en falta y se sentiría culpable. Y estoy seguro que la paternidad es uno de los temas que más fácil hace que un hombre se sienta culpable. Y mi intención no es que usted salga de aquí culpable, sino que salga exhortado, entendiendo cuál es el llamado de Dios para la paternidad. Es una labor muy demandante. Por ejemplo, aquí se habla de que Pablo dice, mi trabajo no fue en vano, sufrimos, fuimos avergonzados. Todo eso es parte también de la paternidad. Tuvimos mucho conflicto. Nuestra palabra no vino del error, de impureza, ni tratamos de engañar. No queríamos agradar a los hombres, sino agradar a Dios. No con palabras o elogios que fueran vanos. No con un pretexto o por codicia.
ni tampoco buscamos la gloria de los hombres. Fuimos, y ahora esta palabra que aparece aquí, tiernos, es como una madre que lacta, nutre a sus propios hijos con afecto, listos para compartir el evangelio, no solo también el evangelio, sino nosotros también nuestra propia vida. Trabajamos día y noche, como es la paternidad y la maternidad. Les animamos, les pusimos una demanda, una responsabilidad para que andaran dignamente. Ahora quiero darles una nota, hermanos. Miren, por muchos años yo vine caminando en la fe. Mi mamá, como saben, partió hace 2 años y algo, pero ella fue quien me llevó a la iglesia. Después que ella murió, alguien me envió una fotografía. Y en esa fotografía están los primeros que fundaron la obra bautista en República Dominicana, el primer grupo. Y si ven al extremo derecho, ahí hay una figura. Y cuando me mandaron esta foto, ahí está mamá. Y esto fue tan consolador para mí, ver que mamá estaba allí y ella me comenzó a llevar a la iglesia. Y eso hizo que yo creciera dentro de la iglesia y llegara a pensar que era cristiano cuando realmente yo no era cristiano. Por lo tanto, yo quisiera alentar a cada uno de los padres que están aquí. Si usted piensa que es creyente, gloria a Dios. Pero si el Espíritu Santo le da convicción y usted dice, óyeme, realmente que yo no he nacido de nuevo, vaya a la cruz de Cristo y pida perdón. Ese es el principio y esa es la manera en que tenemos que proceder cuando Dios trae convicción. Así que al mirar este pasaje, ¿cómo puede un padre realmente estar comprometido? He aquí como yo llamo que debe estar comprometido a la luz de todo el pasaje. Compartiendo el evangelio con gentileza, como una madre, con ternura y con la conducta de un padre. Compartiendo el evangelio es que estamos comprometidos con la ternura de una madre y en la conducta de un padre piadoso. Vamos a ver primero, comprometido con un mensaje, el evangelio de Dios. Si nosotros vamos a ser padres fieles en nuestros hogares, oigan bien, lo primero que debemos entender es que estamos llamados a compartir con nuestros hijos el evangelio de Dios. Es probable que compartamos con ellos muchas historias bíblicas, pero miren cómo Pablo enfatiza eso. En el versículo 2 específicamente, les declaré el evangelio de Dios. En el versículo 4, fuimos aprobados por Dios y se nos confió el evangelio. Versículo 8, él dice, nosotros estuvimos listos para compartir con ustedes no solamente el evangelio de Dios. Y en el versículo 9, vuelve a mencionar el evangelio de Dios. Ahora, ¿por qué el evangelio de Dios? Primero, porque Dios es la fuente, quien origina ese evangelio. No es un evangelio de los hombres. Por eso Pablo dice a los Gálatas, si alguno les anuncia otro evangelio, ese evangelio donde Dios comienza, el hombre ha pecado, él envía a Jesucristo y demanda una respuesta del hombre. Dios es la fuente. En segundo lugar, es el evangelio de Dios, porque Dios es el mensaje. Jesucristo es el mensaje. Oiga ahora, su vida, su muerte y su resurrección. El evangelio no es solamente anunciar la muerte de Cristo, es anunciar que Él vivió una vida perfecta en el lugar del pecador. Anunciar el evangelio es decirle a la persona que no puede cumplir toda la ley, decirle, mira, Jesucristo cumplió toda la ley en tu lugar. Si tú crees en Él, Dios, que lo ve todo y es el juez de toda la tierra, te declarará justo, perfecto, por la vida perfecta de Jesucristo. Esa es la justificación por la fe. Pero además de esto, como tú has pecado, si crees en Cristo, el castigo que merecen tus pecados, Jesucristo lo sufrió en la cruz. Es el evangelio, la buena noticia. Dios te perdona porque Él castigó hasta la muerte a su Hijo para perdonarte y no castigarte a ti. Y finalmente la esperanza de la resurrección cuando hayamos terminado la aflicción de esta vida. He aquí entonces, hermanos, que el evangelio que debemos como padres compartir con nuestros hijos es el evangelio de Dios. ¿Cómo se aplica la paternidad? Noten bien. Dice en nuestro país un dicho. Hijo de gatos, ¿usted se acuerda cómo dice? ¿Se lo saben? ¿Lo dicen por allá? Ah, pues se lo voy a decir ahora. Hijo de gato, caza ratón. Lo que significa que de tal palo, ahora sí se lo saben, tal astilla.
Nuestros hijos se van a parecer a nosotros. Y una de las cosas en que se van a parecer no es solo físicamente, sino también en sus inclinaciones pecaminosas. Y algo que nuestros hijos tienen que escuchar es el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, enseñémosles toda la Biblia. Pero de principio a fin, como vimos en el caso de Jesús y los discípulos en el camino de Emaús, Él está en todas las Escrituras. Podemos presentarle a Sansón y decir, pero Sansón fue un hombre débil porque cayó. Pero hay aquí uno más fuerte que Sansón, Jesucristo. Podemos tomar a Jonás y presentarle a Cristo. Podemos tomar a David y presentarle a Cristo, a Abraham. Es decir, podemos tomar toda la Escritura y presentarles el Evangelio. Nuestros hijos es bueno que sepan mucha Biblia, si Dios así lo permite, pero sobre todo que conozcan el Evangelio. ¿Qué es esto? Que ellos no van a llenar la medida de Dios. Jesucristo la llenó en su lugar. Que ellos van a caer en sus pecados una y otra vez. Pero en Dios hay perdón porque castigó a Jesucristo. Y si creen en Él serán perdonados. Y que algún día toda esta aflicción terminará. Y porque Jesucristo resucitó, tenemos esperanza de vida eterna. Que Dios nos ayude a ser fieles, padres, comprometidos con el mensaje del Evangelio. En segundo lugar, nosotros debemos estar comprometidos como padres, oigan ahora, como una madre que da o alimenta a sus hijos. Yo sé que es incómodo a veces en este tiempo hablar de un padre como madre, o que un padre actúe como madre, porque son dos cosas diferentes. Además, ustedes se han dado cuenta, hermanos, cómo reaccionan las madres cuando ven los niños. Nosotros somos muy tercos y fríos, pero las madres se derriten cuando ven un bebé. Máxime si es de su descendencia. Pero nosotros no. Pero Pablo dice aquí claramente y usa esta figura, pero Dios habla de esa figura. En Isaías 49:15, para él hablar de su ternura, él dice, ¿olvidará la recién parida de lo que dio a luz? Y él mismo responde, no. Pero dice Dios, aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti. O sea, él habla de la ternura y se compara con una madre. Jesús también usó la figura en Mateo 23:37, cuando le dice a Jerusalén, ¿cómo quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos? Es algo de ternura y protección. Por lo que la figura de una madre no es algo extraño a las Escrituras, sino que Pablo claramente lo dice aquí. Mírenlo ustedes en el versículo 7 que tenemos ahí. Más bien, entre ustedes fuimos, oiga ahora, tiernos, como la nodriza que cría a sus propios hijos. La idea es esta, una nodriza criaba a otros hijos y ella tenía que ser tierna con otros hijos. Imagínense ahora criando sus propios hijos. Es la figura de una madre con ternura cuidando a sus hijos. Hermanos, a veces los padres tendemos a ser muy severos en la crianza de los hijos. Pero aquí dice que debemos tener la ternura de una madre cuidando a su propio hijo. Miren cómo lo dice un siervo de Dios, el pastor Albert Martin. Ustedes ven la gracia sobre todas las otras gracias que caracteriza la influencia fraternal o amorosa de Pablo sobre los tesalonicenses. Fue esta gracia, oiga ahora, de un amor que se entregaba a sí mismo con sensibilidad e intensidad. Que no es que amaba, es que se entregaba. Ustedes no ven como las madres de su propia vida, de ahí adentro, forman la otra vida, por la gracia de Dios. Los hombres aportamos un poquito, pero todo ese bebé se forma ahí y sale de ahí. Pero después de esto, ellas alimentan a su bebé de ellas mismas, de dentro de ella. Eso es lo que Pablo dice. Así nosotros nos dimos por ustedes. Y es la figura que los padres debemos tener en mente. O sea, la paternidad piadosa tiene un lado materno. ¿Y cuál? Un amor de autoentrega, sensible e intenso. La palabra aquí que se utiliza para hablar de ternura, habla de eso, de que los padres deben ser cuidadosos con los hijos. Pablo había usado esto cuando él escribió a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Oigan cómo él habla. Hijitos míos, oigan, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Eso es una madre.
hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es como que Él los sufrió cuando nacieron, pero sigue sufriendo esos dolores de parto mientras se van formando. Oh, hermanos, que Dios nos ayude a recordar nuestras madres y su cuidado con nosotros como hombres, para así cuidar a nuestros hijos. Este es un amor que es paciente, tierno. Hermano, ¿ustedes han visto cómo las madres tratan a los hijos que salen, como dicen en nuestros países, una oveja negra? Todo en la familia quieren salir de ese muchacho, pero la mamá siempre lo cuida y lo apoya. Le guarda su comida tapada, aunque a veces ni pase por ahí a comer. Esa ternura, ese amor persistente de autoentrega es el que deben tener los papás, los hombres. La idea aquí es, oiga ahora, darse ellos mismos. Hay un artista digital llamado Chad Knight que hizo una figura interesante. Él puso a un papá, como lo pueden ver, con muchos huecos, pero el niño está formado de los huecos que dejó el papá. En otras palabras, él se dio y de lo que él dio de sí mismo se formó el niño. Otros dicen que a veces los hijos vienen a ser el cumplimiento de los huecos que los padres no pudieron llenar en su vida. Pero yo me inclino con lo primero y me gusta mucho la figura. Esa es la idea, darse y salir de sí para que el hijo sea formado. Imagínense entonces por qué Pablo dice claramente en el versículo 9 cómo es la labor de un padre. Dice aquí, porque se acuerdan, hermanos, de nuestro arduo trabajo y fatiga, que trabajando de día y de noche, ¿cómo es la maternidad, hermanos? Es de día y de noche, de madrugada. Yo recuerdo cuando estaban nuestras niñas pequeñas, que mi esposa se levantaba de madrugada y yo plácidamente con un ojo cerrado y el otro medio abierto le preguntaba qué pasó. Me dice, está llorando una niña. Y allí iba ella a lactar y se dormía lactándola y yo durmiendo como un campeón. El trabajo de la maternidad es de día y de noche, pero ¿saben qué pasa? A veces los hombres nos olvidamos de eso. Nosotros somos tan egocéntricos los hombres que pensamos que mi labor termina cuando yo llego a la casa después de un día de trabajo. Y cuando llegamos a la casa después de un día de trabajo, oigan bien, a veces nosotros queremos ser como Adán. Oiga bien, llegué al paraíso, pero antes de que Eva fuera creada. El paraíso para él solo. El hombre fue creado solo y a veces tendemos a estar solos y no queremos que nos hablen. Hermanos, si yo soy testigo de eso, miren, en mi casa yo llego, acuérdense que la primera parte de nuestra crianza fueron hembras, muchachas, y las mujeres casi no hablan a veces, pero cuando yo llego a esa hora a veces, es de a 3 que me entran al mismo tiempo. Y yo no quiero que nadie me hable, yo no quiero oír a nadie, no quiero oír nada, quiero estar solo. Y esta comienza, y uno allá y el otro. Y detrás de eso mi esposa haciéndome señas, presta atención a esto, mire el otro, oye aquel, dale allá. Hermanos, es una labor dura. Pero Pablo dice, así es que los padres debemos ser con nuestros hijos. Es alta la demanda, muy alta. Solo la gracia de Dios nos puede capacitar. Y ese tiene que ser nuestro objetivo, esa tiene que ser nuestra meta. Debemos amar de día y de noche como una madre. El precio es alto. De hecho, es un precio tan alto que nosotros mismos no podemos pagar ni podemos hacerlo. Necesitamos la gracia de Dios. Y eso incluye algunos elementos. Oigan cuáles. Una comunicación efectiva. Hablar apropiadamente. Hablaba con una de mis hijas esta mañana y saben que a veces en algunas cosas los hombres queremos que nos den detalles, pero usualmente tendemos a responder de manera monosílaba. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Todo bien. Y además trabajé. ¿Y qué más? Llegué. Ya. La mujer le gusta que usted le diga, yo fui por la calle, llovió, me encontré un semáforo, había un vehículo, el carro. La mujer le gusta esos detalles, pero nosotros no somos así. Entonces, si vamos a ser padres efectivos, necesitamos tener, sí, no, yo me lo aplico.
Yo me lo aplico, hermano, yo soy un hombre. O sea, esta cosa que yo estoy diciendo no es que, que el pastor lo hace así. No, esta es la palabra de Dios a la que yo tengo que someterme también. Sí, amén. Entonces, demanda una efectiva comunicación. Esto es un esfuerzo grande. Además de eso, oiga ahora, y esto es serio, una labor de escuchar de manera perceptiva. ¿Saben lo que significa eso? Escuchar lo que se dice y lo que no se dice. Donde las madres son especialistas. ¿Usted ha visto cómo las madres saben distinguir el llanto de un niño? Ellas tienen una capacidad que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a eso, a oír apropiadamente. Además, un tiempo de oración agónico, clamando a Dios por la vida de nuestros hijos. Oración y ayuno. Listos para dar no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Da vergüenza, hermanos. Hombres que no son sensibles y que somos ignorantes a los ciclos de desarrollo de nuestros hijos, y nuestro mayor interés está en nuestra propia comodidad, nuestra propia vida, y algunos bajo la excusa de cómo me criaron a mí. En cambio, aquí dice el Espíritu de Dios, debemos tener hacia nuestros hijos un amor que se entrega sensible e intenso. Dice el pastor John MacArthur, porque han venido a ser muy apreciados, queridos para nosotros, amados, esa es la palabra. Esa es la esencia del amor materno, un sentido de urgencia fuerte de cuán precioso es el hijo, muy querido, de gran valor, digno, sin precio. No hay manera en que yo te pueda alejar, no hay manera en que te trate con indiferencia. Hay un afecto fuerte, hay un deseo de llenar mi corazón de ti, no por un deber, sino porque eres muy amado. Esa es la marca de los líderes espirituales. Debemos estar comprometidos con el Evangelio de Dios. Debemos estar comprometidos con un amor de autoentrega, sensible e intenso como el de una madre. Cada vez que usted ve a la esposa, a la mamá cuidando a los hijos, digo, así que tengo que ser yo. Hermanos, estamos hablando de amor. Pero en tercer lugar, comprometidos con un modelo como un padre. Como un modelo. Miren cómo dicen los versículos del 10 al 12. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente actuamos entre ustedes los creyentes. En esto saben que fuimos para cada uno de ustedes como el padre para sus propios hijos. Les exhortábamos, les animábamos. Oigan las palabras, exhortamos, animamos, les insistíamos en que anduvieran como es digno de Dios, que los llama a su propio reino y gloria. Esto podemos dividirlo en dos partes, la parte del papá. Primero, una parte interior, espiritual, una buena conciencia delante de Dios y los hombres. Y miren cómo él dice, cómo nos comportamos. Dios, ustedes son testigos y Dios también, de una manera santa. Eso tiene que ver en una buena comunión con Dios. El papá tiene que ser un ejemplo de comunión. Un ejemplo de esto. Y hermanos, gracias a Dios por nuestras esposas, que nos recuerdan muchas veces el devocional familiar, pero Dios tiene que poner ese peso en nuestro corazón. Un ejemplo de santidad. Segundo, dice él, de manera justa, y esto es en obediencia clara a la palabra de Dios, con integridad, cumpliendo la palabra de Dios, y luego de una manera irreprensible. Eso no significa sin pecado, sino que cuando hay pecado lo confieso, me arrepiento, y eso es claro. Ahora, la parte práctica para mí es la más relevante. Miren la parte práctica. Dice aquí, fuimos como un padre para cada uno de ustedes, versículo 11, y les exhortábamos. ¿Saben cuál es la idea? De acercarnos a la vida de nuestros hijos con la palabra de Dios y enseñarles, decirle, mira, aquí dice la palabra de Dios esto, aquí Dios enseña lo otro. Y cuando ellos vieran la demanda, la dificultad, ahí viene la segunda palabra. No solamente le exhortábamos, sino, oiga, le animábamos, le decimos, sigue adelante, no te desanimes, yo sé que es duro, yo he pasado por ahí, pero sigue adelante. Y la tercera palabra, les insistíamos.
Y esta palabra es que fuimos testigos. ¿Saben lo que eso significa? Que no solamente le enseñamos, les animamos, sino que le dijimos, mira mi hijo, yo sé lo que es el pecado. Yo pasé por ahí. Y si tú sigues por este curso, mira lo que vas a sufrir, lo que yo sufrí. Yo quiero evitarte eso, mi hijo. Yo quiero evitarte eso, mi hija. Y hermanos, eso implica tiempo, estar con ellos, acercarnos a ellos. Y es interesante, como dice Pablo aquí, que lo hicimos a cada uno, versículo 11. En esto saben que fuimos para cada uno. Y es que todos los hijos son diferentes, hermanos. A veces en la casa asumimos la posición de un general de brigada. Y nos paramos ante la tropa y le decimos, aquí de ahora en adelante, no todos los hijos entienden igual. Y la cosa es que hay que hablar con cada uno. Y hermanos, eso solamente va a ser posible cuando tomamos tiempo. Y es lo que menos uno quiere a veces dedicar a los hijos. Hemos pensado siempre que esa es una labor de la mamá, de la mujer, está bregando con los muchachos. No, tiempo a cada uno. Tiempo a cada uno. Y es bueno que el hombre oiga a la mujer cómo es cada uno para que sepa cómo hablarle a cada uno. El Señor en su gracia nos ayude a hablarles a cada uno. Vamos a algunas palabras de aplicación. En primer lugar, mis queridos hermanos, nosotros somos insuficientes para esa labor. Solo hay un Padre perfecto, nuestro Dios que está en los cielos. Después, por más que usted se esfuerce, siempre quedará corto. Elí fue un sacerdote en Israel, pero mostró ser incompetente como padre. Jacob fue un hombre escogido por Dios a quien Dios amó, pero mostró ser incompetente como padre en el manejo de su crianza, sus hijos. David fue un gran guerrero y el rey más excelente en Israel, tipo de Cristo, pero fue un fracaso en su paternidad. Cometió muchos errores terribles. De manera que, hermanos, no se sienta mal si usted viene al club de los padres incompetentes. Ya yo me inscribí, tengo mi identificación de ese club. Somos incompetentes, pero nuestra competencia viene de Dios y por eso es que tenemos que rogar, Señor, hazme un padre como tú eres. Ten misericordia de mí y ayúdame a ser el padre que tú quieres que yo sea. Y hermanas, no dejen a su marido solo en eso. Oren a Dios. No decir, Señor, este hombre. No, Señor, hazlo. Hazlo. Un padre eficaz. Ayúdame a ser un estímulo y no un estorbo para que él sea un buen padre. Pero también le pido y oriento a las muchachas que no se han casado aquí. Miren bien el hombre que ustedes quieren buscar. Él se puede ver muy bien, tener mucho cabello y se pierde con el tiempo, créanmelo. Él puede ser fuerte, pero el cuerpo cambia. Busquen que sea un hombre centrado en el Evangelio, que crea y experimente el Evangelio en su vida, que él honre a Cristo y sepa que en él hay perdón, que su justicia es la justicia en la que él espera encontrarse con Dios, que cree en la resurrección, que tenga una ternura como una madre, si aunque él no tenga ahora mismo hijos, pero usted lo puede ver. Igualmente que pueda tener el carácter para acercarse, instruir en la palabra, alentar, no aplastar, y además de eso testificar y advertir con prudencia sobre el futuro. En su libro, Verdadera Mujer 101, El diseño divino, de Mary Cashian y Nancy Leigh DeMoss Wolgemuth, escriben esto. Dios le ha dado al hombre la inclinación natural para tener éxito y prevalecer de manera positiva. Oigan, hermanos, Dios nos ha hecho hombres y gloria a Dios por eso, Y cuando Él lo hizo hombre, Él le dio el carácter de un hombre. Él le dio las condiciones para ser hombre. Él no se equivocó. ¿Ok? Pero vuelvo ahora a la cita. Pero debido al pecado, todo en la vida viene en contra de Él y le hace resistencia. Aún su esposa y sus hijos se le oponen con resistencia. Cuando el hombre trata de dirigir su familia, la mujer puede que le ponga la cosa difícil. Y los hijos de seguro le van a hacer oposición.
Ojo, hermanos, nosotros decimos en la casa, señores, vamos a comer hoy en un restaurante. Todo el mundo brinca de alegría. Vamos al devocional. No. El líder se para y dice, esto es lo que hay que hacer en esta casa. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Para eso que somos hombres. De manera amorosa, como una madre con ternura, pero con firmeza. Muchos hombres sufren de un gran sentido de incapacidad y fracaso. Es imposible proteger a todos sus amados de todos los peligros. Es imposible proveerles para todas sus necesidades en la familia, del pecado, enfermedad, corrupción, destrucción. Todo eso está alrededor, incluso cuando ellos han dado lo mejor de ellos mismos. El hombre no tiene, me gusta la figura, suficientes dedos para tapar todos los huecos. Este es el mundo, pero usted y yo tenemos que asegurarnos de hacer lo que tenemos que hacer y confiar en Dios. No olvidemos esto, nuestro trabajo no ha sido en vano. ¿Por qué nosotros insistimos entonces? Si esto es tan difícil, hermano, ¿por qué seguimos con la paternidad? Le voy a dar una respuesta que está en el texto. Porque somos el pueblo de Dios y el Espíritu Santo nos ha sido dado. Y ese Espíritu produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué usted no ha renunciado y ha vuelto al mundo? Porque el Espíritu le guarda. ¿Por qué seguimos teniendo hijos y decimos, sí, yo quiero predicarle el Evangelio, sí, yo quiero estar con ellos? Porque Dios está con nosotros y nosotros somos la luz del mundo. Y tenemos que mirar más adelante lo que nosotros estamos haciendo y lo que Dios va a hacer a través de nuestros hijos. La gloria de Dios, predicar el Evangelio, que sean hombres de Dios, mujeres de Dios. El pastor Martin dice, mi amigo, hacerse padre es un acto de un momento, pero hacerse un padre efectivo es una disciplina de toda la vida. Luchemos por eso. Seamos padres efectivos en el nombre de Cristo. Ahora puede que usted me diga, pastor, pero realmente la vida mía es muy diferente. Es que yo tuve un padre muy malo, o es que yo no tuve padre, o el ejemplo que yo he recibido ha sido este. Mire, no hay excusa. Ni siquiera si usted es mujer. Hubo una mujer llamada María Lesser. María Lesser. Esta mujer, le leo algo de su vida rapidito. Era una misionera presbiteriana escocesa que fue a Nigeria. Nació el 2 de diciembre de 1848. Ya en Nigeria, cuando tenía 28 años, aprendió la lengua local, Efik. Y además de eso, se ganó la confianza y la aceptación de la gente allí. Pudo proclamar el Evangelio, la fe y promovió los derechos de las mujeres. Y algo maravilloso, en su tiempo, cuando una mujer allá paría mellizos, los mataban porque creían que uno de ellos era el diablo. Ella logró que eso se parara. Ella no solamente allí anduvo de esa manera, sino que adoptó 4 niños y salvó y crió un número de niños incontables allá en Nigeria. Sirvió allá por 39 años. Ahora usted dirá, pero seguramente ella tuvo un papá que era misionero. Oh, no. Lo que pasó con ella es que su papá era pastor. No. Bueno, pero por lo menos era un hombre de Dios. No. Bueno, no era cristiano, pero fue un hombre muy bueno. No, su papá era un alcohólico. Y no solamente un alcohólico y abusador, sino que ella, que comenzó a trabajar a los 11 años con su mamá, lograron reunir una cantidad de dinero para mudarse de la casa donde el papá la había puesto al lado de un basurero, donde la casa vivía llena de mal olor y moscas. Y cuando el papá halló el dinero que su hija y su esposa habían reunido, lo tomó para beber más alcohol. Y de ahí salió esa misionera. Entonces usted no tiene excusa si su papá no fue un buen ejemplo para su vida. En Cristo somos una nueva criatura. Y tenemos esperanza. Y si esta muchacha pudo hacer eso en ese tiempo, ¿qué ustedes no pueden hacer también, hermanas? Aún no tengan el apoyo de su marido. ¿Saben que yo le doy gracias a Dios por mi papá?
Pero lo que voy a decirle ya yo lo hablé con él y le pedí permiso para compartirlo. Papá, cuando yo comencé hablando de mamá, pero cuando yo crecí, papá nunca se sentó conmigo con la Biblia para leerme la Biblia. No me predicó el Evangelio. No se sentó conmigo, mi hijo, vamos a orar por este problema. No, no recordamos. Yo me senté con él y no recordamos. Pero ¿saben qué? Por la gracia de Dios él vino a Cristo después. Y mamá antes de partir varias veces me dijo, tu papá es un ángel de Dios para mí, por cómo la cuidaba. Un hombre transformado. Ahora leo con él la Biblia, ahora oramos juntos. Y no solo eso, no solo eso, sino que ahí trabajamos juntos aquí en la escuela bíblica de vacaciones. Ese es el legado que él va a dejar. No lo que fue, sino cómo terminó. Y padres, no importa cómo usted haya sido hasta hoy, vamos a dejar un mejor legado para nuestros hijos. Vamos a comenzar de nuevo hoy en el nombre de Cristo. Ayúdame, Señor, para que cuando yo muera, esto sea lo que mis hijos recuerden. No lo que yo fui, sino lo que yo soy hoy por la gracia tuya. Hay esperanza en Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por esto. Porque podemos, como nuestro Señor nos enseña, ir corriendo a los brazos de nuestro Padre Celestial como el Hijo pródigo y ser recibidos de nuevo para comenzar de nuevo. Gracias por el legado que podemos dejar. Gracias por la herencia que podemos dejar, porque en ti somos una nueva criatura. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén, amén.